Hola a todos y bienvenidos a la que puede que sea nuestra última clase de sintaxis en esta etapa del confinamiento. Bien, hoy vamos a ver ya los últimos componentes del predicado que nos quedaban. ¿De acuerdo? Son concretamente 3 componentes, de los cuales el primero es el complemento predicativo. En los apuntes os pongo que el complemento predicativo es un complemento bastante puñetero. Y es bastante puñetero porque se parece mucho a otro complemento que ya conocemos, que es el complemento circunstancial de modo. Se parecen mucho y por lo tanto tenemos que estar muy atentos para no confundirlo. En la clase de hoy vamos a aprender a distinguirlo. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de hasta qué punto se parece. Fijaos, un complemento circunstancial de modo. Aquí lo tenemos. El alumno hizo bien el trabajo ayer. Yo le pregunto al verbo, ¿cómo hizo el alumno el trabajo ayer? Y responde el complemento circunstancial de modo. Bien. Ahora fijaos en un complemento predicativo. El alumno llegó cansado ayer. Responde también a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo llegó el alumno ayer? Cansado. Por eso os digo que el complemento predicativo y el circunstancial de modo se parecen mucho y es muy fácil confundirlos porque ambos responden a la pregunta ¿cómo? La cuestión es cómo distinguir a un circunstancial de modo de un predicativo. Pues bien, podemos distinguirlo gracias a que el complemento predicativo, a diferencia del complemento circunstancial de modo, siempre mantiene una relación muy estrecha con dos elementos de la oración, pero nunca con los dos a la vez. Siempre mantiene una relación muy estrecha o con el sujeto o con el complemento directo, con uno de esos dos elementos. Con ningún otro elemento o componente del predicado, ni con el núcleo, ni con un complemento indirecto, ni con un atributo, no. El complemento predicativo siempre mantiene una relación muy estrecha o con el sujeto o con el complemento directo. ¿Qué quiere decir que mantiene una relación muy estrecha? Pues eso quiere decir que si tú alteras el sujeto, el complemento predicativo también resulta alterado. Si tú alteras el complemento directo, el complemento predicativo también resulta alterado. Sin embargo, eso no ocurre con el complemento circunstancial de modo. Pero recordemos que he dicho que esa relación estrecha que el complemento predicativo mantiene, la mantiene siempre o con el sujeto o con el complemento directo, no con ambos a la vez. Vamos a ver algunos ejemplos y lo vamos a distinguir perfectamente. Si yo tengo la oración, el alumno llegó cansado ayer, que es la que hemos puesto como ejemplo hace un momento, en este caso no tenemos complemento directo, pero sí tenemos un sujeto. Fijaos lo que ocurre cuando yo, como os decía hace un momento, altero el sujeto, lo cambio de alguna manera. Yo, el alumno, que es el sujeto, puedo cambiarlo de dos maneras. Puedo cambiarlo de género o puedo cambiarlo de número. Vamos a ver lo que ocurre con el complemento predicativo cuando realizamos estas alteraciones, en este caso al sujeto. Si yo cambio de género el sujeto de la oración y en lugar del alumno digo la alumna, la oración sería la alumna llegó, y fijaos, la alumna llegó cansada ayer. O sea, al cambiar de género el sujeto, también el complemento predicativo ha tenido que cambiar de género. Vamos a cambiarlo de número. Pongamos el sujeto en plural. Los alumnos llegaron cansados ayer. Cansados. También el complemento predicativo ha tenido que hacerse plural al cambiar el sujeto a plural. Y por supuesto, si realizamos los dos cambios a la vez, cambiamos el género y cambiamos el número, el complemento predicativo también va a cambiar. Fijaos, las alumnas llegaron cansadas ayer. Por lo tanto, hemos comprobado que el complemento predicativo mantiene una relación íntima, en este caso con el sujeto, tan íntima que si tú alteras el sujeto, el complemento predicativo también se altera. Sin embargo, eso no ocurre con el complemento circunstancial de modo. No tenemos más que hacer la prueba. Teníamos la oración anterior, recordemos. El alumno hizo bien el trabajo ayer. Vamos a cambiar el sujeto de género a ver lo que ocurre. La alumna hizo bien el trabajo ayer.
¿Qué ha ocurrido con el complemento circunstancial de modo? Se ha quedado exactamente igual. Vamos a cambiar el sujeto de número. Los alumnos hicieron bien el trabajo ayer. ¿Ha cambiado bien? Se ha quedado igual. ¿Y si ahora cambiamos de género y número el sujeto como hemos hecho en el caso anterior, en el caso del predicativo, y decimos, las alumnas hicieron bien el trabajo ayer? Como podemos comprobar, bien no ha cambiado en ningún momento. Por lo tanto, eso nos permite distinguir a un complemento circunstancial de modo de un predicativo. En cuanto alteras, en este caso, el sujeto, el predicativo recibe, o mejor dicho, en este caso, el predicativo lleva a cabo la misma variación, el mismo cambio. Sin embargo, el complemento circunstancial de modo se queda exactamente igual. Pero hemos dicho que esa relación tan íntima que el predicativo mantiene, la mantiene con el sujeto o con el complemento directo. Vamos a poner, por lo tanto, algún ejemplo de complemento predicativo, en este caso, manteniendo una relación con el complemento directo. Veamos lo que pasa. Si yo tengo la oración nombraron director a Pedro, en este caso, el complemento directo sería a Pedro, puesto que al pasar la oración a pasiva se perdería la preposición a. Pedro fue nombrado director y por lo tanto sé que es un complemento directo. Director sería el complemento predicativo, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar el género del complemento directo y veamos lo que ocurre con el complemento predicativo. Nombraron directora a María. ¿Qué ha pasado con director? Pues que ha tenido que cambiarse, ha tenido que hacerse femenino también, igual que en este caso el complemento directo también ha pasado de Pedro a María y por lo tanto ha cambiado de género. Comprobamos por lo tanto que el complemento predicativo también se altera cuando le alteramos el complemento directo. Por supuesto ocurre lo mismo si en lugar del género alteramos el número. Si yo digo nombraron directores a Pedro y a Luis, compruebo que al ser el complemento directo plural, el complemento predicativo ha tenido que hacerse plural también. Directores, no director. Y por supuesto si cambiamos el género y el número, también cambia de género y número el complemento predicativo. Nombraron directoras a María y a Luisa. Hemos pasado de director masculino a directoras, de director masculino singular a directoras femenino plural. Y por supuesto, también el complemento predicativo pues ha sufrido el cambio correspondiente. Por lo tanto, alterando el género o el número del complemento directo, alterando el género o el número del complemento directo, el complemento predicativo también recibe la misma alteración. Tiene que cambiar su género o su número para concordar con el complemento directo con el que mantiene esa relación tan íntima. Sin embargo, el complemento circunstancial de modo no cambia aunque nosotros cambiemos el complemento directo. Fijémonos. La oración que teníamos al principio era el alumno hizo bien el trabajo ayer. Si yo lo pongo el complemento directo en plural y digo el alumno hizo bien los trabajos ayer, podemos comprobar que hemos cambiado el complemento directo y el complemento circunstancial de modo no ha cambiado para nada. ¿De acuerdo? Este es el punto clave. Siempre tenemos que ver si el complemento predicativo, y eso tendremos que hacerlo siempre a partir de ahora, cada vez que veamos que algo parece un complemento circunstancial de modo, tenemos que hacer la prueba, cambiarle sujeto o el complemento directo y ver si ese sintagma que estamos considerando cambia también. Si el sintagma cambia al cambiar el sujeto o el complemento directo, se tratará de un complemento predicativo. Y si el sintagma que yo estoy considerando no cambia, aunque nosotros cambiemos el sujeto o cambiemos el complemento directo, entonces será un circunstancial de modo. A partir de ahora hay que hacer siempre esta comprobación. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos analizados, como siempre, para que veamos algunas oraciones con su sistema de cajas y las vayamos comentando. Si yo tengo el atleta de Marruecos apareció exhausto en la meta, está claro que el sujeto es el atleta de Marruecos, el determinante, atleta, que es el sustantivo, el núcleo, y de Marruecos, que me proporciona una información sobre el núcleo, sobre atleta, sería el adyacente.
Apareció exhausto en la meta, sería el predicado. Apareció, sería lógicamente el núcleo. En la meta sería un complemento circunstancial del lugar. Y exhausto sería un complemento predicativo. ¿Cómo lo sé? Muy sencillo. Si yo en lugar de el atleta, el sujeto lo pongo en plural y digo los atletas de Marruecos aparecieron exhaustos. Tendría que cambiar el complemento, tendría que cambiar el sintagma y por lo tanto ya sé que no es un complemento circunstancial de modo, sino que es un complemento predicativo. Vamos con otro ejemplo. El jardinero ató fuertemente la carretilla con su cuerda. Sujeto, el jardinero. Determinante, el jardinero núcleo. Predicado, el resto. Ató, que es el verbo, núcleo, el predicado. ¿Qué es lo que ató el jardinero fuertemente? La carretilla. La carretilla, complemento directo. El jardinero la ató fuertemente. La carretilla fue atada fuertemente por el jardinero. Por lo tanto, complemento directo. Con su cuerda, complemento circunstancial de instrumento. ¿Con qué ató fuertemente el jardinero la carretilla? Con su cuerda. Y ya solamente me queda fuertemente, que parece un complemento circunstancial de modo. Responde a la pregunta ¿cómo?, ¿verdad? Pero en la oración anterior también, si yo preguntaba ¿cómo apareció el atleta de Marruecos?, también podíamos decir exhausto. Y hemos comprobado hace un momento que no era un circunstancial de modo, sino un complemento predicativo. Así que vamos a mirar este caso que tenemos delante y vamos a hacer las comprobaciones pertinentes. Si en lugar de el jardinero, que es el sujeto, yo pongo el sujeto, por ejemplo, en plural, ¿cambiaría el sintagma? Los jardineros ataron fuertemente la carretilla con sus cuerdas. Fuertemente se quedaría igual, ¿verdad? Y si yo cambio el género, la jardinera ató fuertemente la carretilla con su cuerda. Fuertemente se queda o se quedaría igual. Por supuesto, si lo hago en femenino plural, igual. Las jardineras ataron fuertemente la carretilla con su cuerda. Fuertemente permanece inalterable, lo cual me permite saber que fuertemente no es un complemento predicativo, sino un complemento circunstancial de modo. Vamos con el último ejemplo. La directora acudió enferma a la convención. Sujeto a la directora, determinante la, directora núcleo, acudió enferma a la convención, predicado, acudió, núcleo del predicado, a la convención, complemento regido, puesto que siempre que acudimos a alguna parte, y ya solo me queda enferma. ¿Puede que enferma responda a la pregunta ¿cómo? Pues parece que sí, ¿no? ¿Cómo acudió la directora a la convención? Enferma. Pero tenemos que hacer la prueba correspondiente. Si yo cambio de género la directora, ¿cambiará el sintagma? Si yo digo el director, ¿qué ocurrirá? El director acudió enfermo a la convención. Cambiaría el sintagma, que tendría que hacerse masculino, para concordar con el sujeto. Por lo tanto, ya sé que enferma no es un complemento circunstancial de modo, sino que es un complemento predicativo. No hace ni falta que lo hagamos en plural, pero bueno, podemos hacerlo. Si yo digo las directoras, sería enfermas. Si digo los directores, sería enfermo. Pero con que se altere en uno de los dos casos, el género o el número, es suficiente para que nos demos cuenta de que se trata de un complemento predicativo. Bien, vamos con el siguiente componente del predicado. El complemento agente. El complemento agente es un complemento del predicado que es muy fácil de localizar, a diferencia del complemento predicativo que acabamos de ver, que exigía sus pruebas y sus comprobaciones. El complemento agente es un complemento muy fácil de encontrar porque nos ofrece tres características que lo diferencian perfectamente del resto de los complementos. La primera de esas características es que el complemento agente solo puede aparecer en las oraciones que tienen el núcleo del predicado, el verbo, en voz pasiva. No puede aparecer, no podemos encontrar un complemento agente nunca en una oración que tenga el verbo en voz activa. Por lo tanto, eso ya descarta la mayoría de las oraciones. La segunda característica es que el complemento agente indica siempre quién realiza la acción del verbo. ¿De acuerdo? La propia palabra agente ya significa el que hace. Por lo tanto, el complemento agente indica quién realiza la acción del verbo.
de una oración en voz pasiva. Y como tercera característica podemos decir que en la inmensa mayoría de las ocasiones el complemento agente va introducido por la preposición por. De esta manera, esas tres características nos permiten diferenciarlo con facilidad. Vamos a poner un ejemplo. El ladrón fue atrapado por el policía. Tenemos un verbo en voz pasiva, fue atrapado. Tenemos un sintagma que indica quién realiza la acción. Evidentemente es el policía el que realiza la acción de atrapar al ladrón. Y por otra parte comprobamos fácilmente que aparece introducido por la preposición por. Esas tres características juntas me permiten poder afirmar sin género de duda que por el policía es un complemento agente. He dicho hace un momento que casi siempre, o que en casi todas las ocasiones, el complemento agente va introducido o aparece introducido por la preposición por. Y digo esto que es en un 95% de los casos. Tenemos un pequeño 5%, tenemos unas cuantas oraciones donde el complemento agente aparece introducido por la preposición de, como ocurre por ejemplo en el viejo profesor era respetado de todos. Es una fórmula que se utiliza muy poco, pero bueno, quiero que sepáis que existe esa fórmula y en este caso tenemos un complemento agente que en lugar de aparecer introducido por la preposición por, pues aparece introducido por la preposición de. Es un caso poco frecuente, pero existe y por lo tanto yo os lo enseño. La única pega o la única circunstancia en la que podemos confundirnos con un complemento agente es si pensamos que el complemento agente es el único complemento que aparece en una oración pasiva introducido por la preposición por. No es el único. Podemos encontrarnos algún otro complemento que aparezca en una oración en voz pasiva y que también venga introducido por la preposición por. Tenemos que estar atentos y fijarnos bien. Vamos a poner un ejemplo de esto que estoy diciendo. Fijémonos, el cantante fue entrevistado por la avenida. Tenemos una oración con el verbo en voz pasiva, tenemos un sintagma que empieza por la preposición por, y claro, ya mucha gente dice, ya está, pues un complemento agente, pero no hemos olvidado de la principal característica del complemento agente, y es que el complemento agente indica quién realiza la acción. Y aquí en esta oración es evidente que la avenida no realiza la acción de entrevistar al cantante, ¿de acuerdo? Se trata en este caso de un simple complemento circunstancial de lugar. ¿Dónde fue entrevistado el cantante? Por la avenida. Parece un complemento agente, pero no lo es. Por eso tenemos que estar siempre atentos a las características de las que hemos hablado, ¿de acuerdo? Bien, vamos con el último componente del predicado que nos queda por ver en estas clases de sintaxis, que es el adyacente. El adyacente de el predicado, o sea, el adyacente que aparece en el predicado. Lo primero que os estaréis preguntando será, pero bueno, un momento, si ya vimos el adyacente y era un componente del sujeto, y efectivamente, el adyacente dentro del sujeto podía funcionar como un elemento independiente. Sin embargo, en el predicado también aparece el adyacente, pero no lo hace como un elemento o componente sintáctico independiente, sino que cuando lo encontremos en el predicado, lo encontraremos como un componente interno, o sea, como un componente que está dentro de otro complemento, ¿vale? Vamos a ver, si nosotros pensamos en esta oración, Luis comió arroz en el mesón. Yo tengo ahí un complemento directo, muy sencillo, que es arroz, ¿de acuerdo? Y luego complemento circunstancial de lugar, que es en el mesón, bastante fácil también. Ahí no tenemos ningún adyacente, pero esa misma oración, con un pequeño cambio, pues puede hacer que veamos como un adyacente aparece como parte integrante del complemento directo. Si yo digo, Luis comió arroz con bogavante en el mesón. Fijaos, seguimos teniendo la misma oración, pero en este caso el complemento directo ya no es solamente arroz,
sino el conjunto arroz con bogavante. Con bogavante me está proporcionando una información sobre el arroz. Ya no es simplemente arroz, que podía ser un arroz de muchos tipos distintos. Ahora ya sabemos que es un arroz con bogavante. Y el conjunto arroz con bogavante funciona como complemento directo. Fijémonos cómo el conjunto arroz con bogavante cumple las tres condiciones del complemento directo. ¿Qué comió Luis? Arroz con bogavante. Luis lo comió en el mesón. Y si la pasó a pasiva, arroz con bogavante fue comido por Luis en el mesón. Por lo tanto, el complemento directo sería el conjunto arroz con bogavante. Y dentro de ese complemento directo tendríamos que especificar que arroz sería el núcleo del sintagma o núcleo del complemento y con bogavante, que me proporciona una información sobre arroz, sería su adyacente. Por eso decía hace un momento que el adyacente no aparece en el predicado como un componente independiente, sino que siempre que aparezca va a aparecer dentro de otro complemento. ¿Vale? Pero bueno, en este caso hemos visto un adyacente introducido por preposición, con bogavante. Pero esto no tiene por qué ser siempre así. Al igual que ocurría en el sujeto, el adyacente puede estar formado también por un simple adjetivo. Fijémonos en este ejemplo. María compró una baguette en la panadería francesa. En este caso tengo un complemento directo que es una baguette, pero luego tengo un complemento circunstancial del lugar que es en la panadería francesa. Y me doy cuenta de que aquí francesa es un adjetivo que me proporciona una información sobre panadería, sobre el núcleo del sintagma. Por lo tanto, en este caso, en la panadería francesa sería un complemento circunstancial de lugar, pero tendríamos que añadir que dentro de ese complemento circunstancial de lugar encontramos un núcleo, que es el sustantivo, panadería, y un adjetivo que me proporciona una información sobre ese sustantivo, sobre ese núcleo, que en este caso sería francesa. Podemos comprobar, en este caso, que tenemos un adyacente dentro de un complemento distinto. Antes vimos que el adyacente aparecía dentro de un complemento directo, en este caso vemos que un adyacente aparece dentro de un complemento circunstancial de lugar. Un adyacente puede aparecer dentro de cualquier complemento. Eso significa que a partir de ahora tendremos que fijarnos muy bien y detectar los adyacentes que pueda haber en el predicado dentro de otro complemento y, por supuesto, analizarlo. Tendremos que indicar siempre, en estos casos, el núcleo del complemento y su correspondiente adyacente. ¿Vale? Bueno, pues como siempre os dejo los apuntes en un PDF y en esa última página, la última página de ese PDF, pues habrá unas oraciones que son las que analizaremos esta semana. No sé si habrá más clases de sintaxis o no. En principio no, porque ya hemos dado todos los componentes del predicado. Si a demanda vuestra o porque tengáis algunas dudas y tal, hace falta grabar alguna otra clase, se grabará sin problema. En principio, esta es la última y por lo tanto me despido de vosotros hasta que nos veamos seguramente ya en persona en el mes de septiembre, o por lo menos esperemos que así sea. ¿De acuerdo? Hasta la vista.